Buenas tardes, bendiciones, casi ya buenas noches. Para mí es realmente un gozo poder compartir con ustedes. Ciertamente Tomás me había pedido que compartiera en la mañana, pero este año ha sido un año de muchos viajes y de algunos efectos de la salud o problemas de salud que no me han permitido estar todo el tiempo que yo quería en el púlpito de nuestra propia iglesia, y eso hizo imposible que yo pudiera estar esta mañana, pero lo hubiese hecho con mucho gusto. Realmente, por lo que Tomás ha dicho, me siento como en casa. Conozco a muchos de ustedes. Tomás ha sido como un Bernabé para mi vida, siempre fiel, siempre ahí para animarnos, estimularnos a seguir la carrera, la buena carrera, pelear la buena batalla. De manera que gracias Tomás, gracias Janine por acompañarlo. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, de manera que entiendo que ese es el caso con nuestro hermano. De manera que gracias por esta oportunidad, y antes de abrir la palabra de Dios y dirigirme a usted en ese sentido, permítame dirigirme a nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias por esta iglesia, gracias por los años de servicio de tanta gente que han sido mencionados. Gracias por el servicio del pastor Tomás ahora al frente de la iglesia por 25 años. Gracias por la amistad que nos ha dado. Gracias por el impacto que ellos han tenido en San Francisco, en Santiago, en Puerto Plata y en varias otras localidades que ya fueron mencionadas. Gracias, Dios, por obrar en tus hijos y luego a través de tus hijos. Sé con nosotros ahora, Señor. Nosotros podemos preparar el texto, pero tú prepara al predicador. Yo te pido que tú me permitas predicar un mensaje mejor del que yo preparé. Eso implica que tú estarías conmigo, inspirándome, sosteniéndome, guiándome. Yo dependo de ti, Señor. Todo el tiempo dependemos de ti, pero en especial cuando estamos a punto de trillar terreno santo, que es tu palabra. Señor, no es poca cosa abrir tu palabra. Es como abrir tu mente, escudriñar tus pensamientos, conocer tu corazón, conocer tus caminos y conocer de qué manera tú has bendecido tu iglesia a lo largo de los siglos. Sé con nosotros y sé de bendición para quien predica y para aquellos que son predicados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, cuando recibí la invitación acerca de la celebración de 40 años de una iglesia, no estaba seguro inicialmente de cuál texto escoger, pero yo quería, por un lado, ser de bendición, ser de motivación y animarlos al mismo tiempo, que puedan cultivar ciertas cosas que vemos en la historia de la iglesia, sobre todo al inicio de esta iglesia, y que por los próximos 10, 20, 30, 40 años que el Señor le pueda regalar, ustedes puedan imitar junto con nosotros a esta iglesia primitiva que fue tan grandemente bendecida. Y por eso yo he titulado mi mensaje en esta tarde, Una iglesia bendecida por Dios. Y yo voy a usar un pasaje ampliamente conocido del libro de los Hechos. A mí me encanta el libro de los Hechos. La historia de los primeros 30 años de la iglesia. La historia de los hechos del Espíritu Santo, literalmente hablando. A mí me encanta el libro por varias razones. Número uno, el énfasis sobre la oración, que muchas veces a nosotros nos toma como por sorpresa la vida de oración de algunas personas. Pero esta fue una iglesia que se destacó desde el inicio por la oración, y debido a eso yo creo que triunfó a pesar de las persecuciones y de las inhabilidades, carencias que esta iglesia primitiva tuvo. A mí me encanta este libro también porque es un libro que está centrado en Cristo, y sin embargo, quien está obrando es el Espíritu de Dios. De hecho, nosotros pudiéramos decir que si tú remueves el Espíritu Santo del libro de los Hechos, no hay libro de los Hechos, porque son los hechos del Espíritu Santo. Por otro lado, si tú remueves a la persona de Cristo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo no tiene nada que decir, porque Él está ahí glorificando a Cristo. Él es el personaje central, Cristo es el personaje central de este libro. Piensa por un momento, 28 capítulos,
La oración es mencionada en 20 de los 28 capítulos. ¿Tú crees que esta es una práctica, una vida digna de ser imitada, de ser cultivada? 20 de 28 capítulos. Impresionantes. A mí me impresiona esta iglesia lo que ella no tenía. A nosotros nos impresionan hoy en día las iglesias, las que tienen muchas cosas. No, a mí me impresiona lo que esta iglesia no tenía. Déjame decirte lo que ellos no tenían. Número 1, no tenían recursos financieros. Número 2, no tenían una Biblia. No tenían ni un Antiguo Testamento, porque aunque el Antiguo Testamento estaba finalizado y existía, la gente no tenía un Antiguo Testamento en su casa. Eso es fruto de la imprenta moderna, no de aquella ocasión. No tenían un sistema de sonido, no tenían aire acondicionado, no tenían un lugar donde reunirse, eran iglesias de hogares. Los miembros eran personas sencillas, poco educadas, muy poco polidas, no tenían estructura. 25 años después Pablo viene a decir cuáles son los requisitos de los ancianos, de los apóstoles, de los pastores, de los diáconos. Por 25 años no había realmente una estructura. No habían recibido mucha enseñanza. ¿Quién los iba a enseñar si no había muchos maestros entre ellos? Habían algunos, pero no había muchos. No tenían nada de estrategias. Y sin embargo se multiplicaron asombrosamente y sacudieron al Imperio Romano mucho más de lo que la iglesia moderna es capaz de sacudir la sociedad de nuestros días. No tenían música, no tenían instrumentos musicales, pero tenían adoración. Tenían una vida de adoración. Y escucha qué más tenían. La presencia manifiesta de Dios. Algo que los reformadores y los puritanos enfatizaron continuamente. La presencia manifiesta de Dios no son milagros, no es el don de hablar en lenguas. Podemos hablar de eso en otra ocasión. La presencia manifiesta de Dios es lo que tú ves en los textos que vamos a estar revisando. Es gente siendo convertida, personas siendo transformadas, matrimonios siendo restaurados, personas arrepintiéndose. Una iglesia fortalecida, unida, que ora, que camina junto, que se preocupa el uno por el otro. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Dios es omnipresente, está en todos lugares, sí, pero Él no está de una forma presente, la presencia manifiesta de Dios en todos los lugares. Lo vamos a ver en este día. Tú sabes que el Señor Jesucristo le dijo que no salieran de Jerusalén hasta que llegara el Espíritu de Dios. Y cuando ellos despidieron al Señor, que ascendió a los cielos, el texto dice que ellos se fueron, los apóstoles se fueron a Jerusalén, se reunieron en el aposento alto. Y ahí estuvieron. No sabemos cuántas veces durante los primeros días ellos estuvieron reunidos, pero estaban ahí. Cuando el Espíritu de Dios llegó, ahí los encontró. ¿Sabe qué? ¿Haciendo qué? Orando. Y el texto de Hechos 2 dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Escucha, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Eso ocurrió. Un grupo de ellos entendió que esas personas estaban ebrias, estaban borrachas. Cuando Pedro se percata de eso, él se para, reprende a la multitud y les recuerda, no, esto es la manifestación de la cual habló el profeta Joel en un momento dado. Y Pedro comienza a predicar y predica su primer sermón apostólico. Okay, escucha, Pedro está predicando su primer sermón apostólico, les habla de algunas de las cosas erróneas y pecaminosas que ellos habían hecho, los confronta y el texto dice en versículo 37 al 38, cuando oyeron esto, lo que Pedro estaba diciendo, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Tú entiendes lo que está pasando? Aquí está la presencia manifiesta de Dios. Imagínate que yo estoy predicando esta noche y en medio de mi predicación ustedes me detienen. No esperan, no pueden esperar ni siquiera que yo termine o que haga un llamado, sino que ustedes me detienen y me dicen, Miguel, ¿qué hacemos? Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Escucha el texto otra vez. Compungidos de corazón. El texto original implica
fueron traspasados, cortados en su corazón. Así de especial fue la presencia manifiesta de Dios. ¡Wow! Ahí estamos. Ahora yo quiero leerte qué pasó. Estamos en el versículo 38, 37, 38 de Hechos 2. Yo quiero leerte del 41 al 47 para ver qué pasó de en adelante. Ya Pedro acaba de predicar su primer sermón apostólico. Entonces, los que habían recibido su palabra, la de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaron continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¡Wow! ¿Tú escuchaste algunas de las cosas que aquí se nos dicen? 3,000 nuevos creyentes. En nuestra iglesia hay en average 1,200, 1,300 personas en cada servicio. Tú juntas los dos servicios y es más cantidad de personas que lo que nosotros pudiéramos tener en 2 servicios como nuevos creyentes. Eso no ocurre si la presencia manifiesta de Dios no hubiese estado sobre ella. Ahora tú me preguntas a mí, si a mí me dan, no 3,000, no, 1,000 nuevos creyentes mañana, yo no sé ni cómo liderarlos. Mucho menos esa iglesia que no tenía ni Biblia, ni maestros, ni muchos líderes. Pero la presencia manifiesta de Dios lo hizo posible. Escucha lo primero que ocurrió. Cuando esa presencia se hizo palpable, esa gente desarrolló hambre por su palabra. Versículo 42. Y se dedicaban continuamente, subraya la palabra dedicaban y continuamente, a las enseñanzas de los apóstoles. La palabra dedicaban en el original significa constantes. Estar continuamente en algo. Esto no es un devocional en la mañana. Esto no es la palabra diaria de la mañana. Ellos están oyendo las enseñanzas de los apóstoles de manera continua. ¡Wow! Ellos no están leyendo un texto, un salmo al día. No. Ellos están absorbiendo la palabra, creciendo en la palabra. Se comprometieron a recibir la enseñanza para luego vivir la enseñanza. Y la realidad es, hermanos, que nosotros no podemos santificarnos divorciados de la palabra. De hecho, Cristo lo dijo en el aposento alto, horas antes de su crucifixión, cuando estaba orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, hay una relación directa entre mi consumo de palabra y mi vida de santificación. Mientras más consumo la palabra, más espiritualmente saludable yo estoy. Más maduro yo soy. Mejor podemos mantenernos en tiempos difíciles. Escucha algo que el salmista escribió cientos de años antes de que este texto se escribiera, en el Salmo 119, dedicado a la palabra de Dios, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Déjame decirte primero lo que el texto no dice. No dice, si yo no hubiera leído tu palabra todos los días, yo hubiese perecido en mi aflicción. Eso no es lo que dice. No dice tampoco, si yo no hubiese rumiado tu palabra, yo hubiese perecido en mi aflicción. No, eso no es lo que dice. Si yo no hubiera compartido con mis amigos tu palabra, yo hubiese perecido en mi aflicción. No, el salmista dice, yo entré en un momento de aflicción profunda en mi vida y sabes que en medio de mi aflicción, tu palabra fue mi deleite. Yo me deleitaba en mi aflicción. ¿Cómo? Leyendo tu palabra. ¿Qué era lo que encontrabas
en su palabra el carácter de Dios, bondadoso, benevolente, a favor de los suyos, compasivo, amoroso, lleno de gracia. El espíritu que produjo hambre en ellos por la palabra es el mismo espíritu que produjo deleite en el salmista. Hermano, y esa es mi pregunta para ti. ¿Tú te deleitas en su palabra? ¿Te deleitas en leerla? ¿Te deleitas en estudiarla? ¿Te deleitas en escucharla? ¿Te deleitas en rumiarla, en meditarla? El salmista dice, tu palabra era mi deleite. Ese es el fruto de la presencia manifiesta de Dios. El espíritu que descendió el día de Pentecostés es el mismo que creó hambre por la palabra. Escucha, el texto dice, fueron llenos del espíritu. No dice simplemente que recibieron el espíritu. Eso pasó. Pero junto con el recibimiento fueron llenos del espíritu. Ese es un mandato que tú y yo tenemos, no como una sugerencia, no como algo condicional. No, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y en 5:18 le dice, sed llenos del espíritu. Esa frase ahí está en un imperativo presente. Lo que implica es, no es una cosa que tú pudieras hacer o no hacer. No. Es una obligación. Y no es algo que yo me lleno hoy y me vacío mañana. No, tú tienes que estar continuamente lleno del Espíritu. Eso me recuerda a una historia jocosa. No sé si ocurrió, si la crearon, pero este hombre comenzó a interesarse en ir a la iglesia y se sentaba atrás. Entonces venía un predicador de que siempre invitaba al que, si alguien quería ser lleno del Espíritu, que pasara adelante. Entonces hay un señor que pasó adelante la primera vez y él está sentado y lo vio. Bueno, y le dio curiosidad. 2 o 3 meses después, el mismo predicador llega, hace la misma invitación, todo aquel que quiera ser lleno del Espíritu, que pase adelante. Y este señor está ahí otra vez y nota que el mismo señor que él observó la primera vez pasó adelante la segunda vez. Dice, wow, no sé qué pasaría entre la primera y la segunda. Tercera visita del predicador y él vuelve y hace un llamado de aquellos que quieran ser llenos del Espíritu Santo que pasen adelante. Y el Señor vuelve y se para. Y ya esta persona que está observando ya no podía más contenerse. Le dice, no lo llene que está pichado. Entonces, el llamado no es a ser llenos intermitentemente, ser llenos en el imperativo presente. Ese espíritu que los llenó, que produjo el hambre, que produjo el deleite, es el mismo espíritu que iluminó la palabra para entenderla. Hace 2000 años y es el mismo espíritu que ilumina mi mente y mi corazón para entender la palabra. No solamente eso, es el mismo espíritu que les ayudó a obedecer la palabra. Tú ves lo esencial que es la llenura del espíritu. Ilumina mi entendimiento para entender la palabra. Al mismo tiempo produce deleite para que yo quiera leer la palabra. Al mismo tiempo produce en mí tanto el querer como el hacer para que yo pueda obedecer la palabra. Dios guió la iglesia primitiva a través de su espíritu. Pero el Espíritu de Dios guió y guía a la iglesia a través de su palabra. ¿Tú ves la diferenciación? Dios guía a la iglesia a través de su Espíritu. De hecho, esta es la era del Espíritu. Es para la gloria de Cristo, pero es la era del Espíritu. Es quien está dirigiendo la evangelización del mundo. Entonces, Dios guía a la iglesia por medio del Espíritu, pero el Espíritu la guía por medio de su palabra. Por eso es que la estamos leyendo, exponiéndola, explicándola y aplicándola. En segundo lugar, nota cómo mientras Dios bendijo la iglesia, los hermanos fueron movidos o animados a reunirse frecuentemente. Lo que llamamos koinonía, pero escucha, koinonía en nuestro caso frecuentemente la entendemos como una reunión social. Pero el versículo 42 dice algo más que eso. Porque dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, eso ya lo leímos, a la comunión, al partimiento del pan. La comunión es entre hermanos. Al partimiento del pan, posiblemente una alusión a la Santa Cena, y a la oración. Tú oíste lo que ellos hacían de continuo.
se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaron a unirse entre ellos a la comunión, al partimiento del pan, la celebración de la Santa Cena, de la cual hablaremos más adelante, y a la oración. De manera que ellos no oraban de vez en cuando, no tenían una reunión de oración una vez a la semana, la cual pudieron haber tenido, no estoy diciendo que no. Pero más que eso, ellos tenían una vida de oración. No es lo mismo asistir a una reunión de oración que tener una vida de oración. En una ocasión, creo que fue el pastor Donald Barnhouse, que una señora de su iglesia fue y le preguntó: pastor, ¿usted cree que uno debiera orar hasta por las cosas pequeñas de su vida? Y el pastor le dijo: señora, ¿usted conoce alguna cosa grande para Dios? Todas son pequeñas. Y esa es la respuesta. De manera que esa gente estaban dedicados a la oración, a la palabra, a la koinonía, a la comunión entre ellos. De manera que tenían no una oración, sino una vida de oración. Ahora, hermanos, ¿qué hace que algunas personas quieran orar y que otras personas no les interese tanto orar? Porque si hay algo que es común en la historia de 2000 años de historia de la iglesia, es que la vida de oración es muy escasa. Hay oraciones, pero no una vida de oración. Ese es el tiempo de los reformadores al inicio, ese es el tiempo de los puritanos, pero no es usualmente el tiempo de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que lleva a una persona a la oración y especialmente a una vida de oración? La misma llenura del Espíritu, que te motiva a hablar con Dios. Te motiva a tratar de escuchar lo que Dios trata de decirte, no audiblemente, sino a través de los impulsos internos que el Espíritu crea en nosotros. Ahora, la otra razón por la que nosotros oramos poco, y esta iglesia oró mucho, es por el mal entendimiento que tenemos de la oración. Tengo mucho pidiéndole a Dios por esto y no me lo da. Yo pasé 5 años pidiéndole a Dios por la conversión de X persona y nunca llegó y nos desanimamos. ¿Cuándo en la palabra, en qué lugar dice que yo oro para cambiarle la voluntad de Dios o tumbarle el pulso a Dios? Eso no está en ningún lado. De hecho, cuando Cristo enseñó para qué oramos y luego cuando Él lo ilustró, lo dejó claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué cosa? Hágase, Señor, mi voluntad en el cielo como en la tierra. No, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿para qué oramos? Ahora te voy a decir. Pero Cristo enseñó eso y luego fue y lo vivió en Getsemaní. ¿Okay? Él no solamente lo enseñó, Él nos mostró para qué oramos. Señor, este es mi deseo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no oro para cambiarle la voluntad al Señor, eso es una imposibilidad. Yo no oro porque Dios es tan difícil de convencer hasta que yo convenza a Dios. Eso es otra imposibilidad. Yo oro para que Dios en la oración me prepare, como preparó a Cristo en Getsemaní, para entrar en sus propósitos. Ese es otro muñeco. La oración es parte de la columna vertebral de toda iglesia. Literalmente hablando, es parte de la columna vertebral de mi vida en Cristo. Decía Ian Bounds, que escribió mucho acerca de la oración, que la oración mueve la mano que mueve el mundo. Cristo nos mandó a orar. De hecho, nos invitó no solamente a orar, sino a pedir. Y a pedir ampliamente. Escucha, Mateo 7, versículos 7 al 8, Sermón del Monte, el sermón más famoso de Cristo. Pidan y se les dará. Yo voy a pedir y me van a dar todo lo que yo quiera. Eso no es lo que el texto dice. Déjame seguirlo leyendo. Busquen y hallarán todo lo que tú quieras. No dice eso. Llamen y se le abrirá la puerta que tú quieres. Tampoco dice eso. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué es lo que voy a recibir entonces si no es lo que yo quiero? Gracias por preguntar. Hermano, cuando tú pides algo a Dios, lo que sea, no importa.
tú tienes la garantía de que cuando Dios responda, su respuesta será mejor de lo que tú pediste. Sigue pidiendo, pero espera su respuesta, que quizá no es lo que tú estás pidiendo, pero créeme, que no importa lo que reciba, es mejor, cuando tú lo entiendas todo, es mejor de lo que estabas pidiendo. No puede ser que mi petición supere a la dádiva de Dios, es una imposibilidad. La oración es vital porque en la oración Dios me ayuda a organizar mis prioridades. Y si hay algo que ha sido estudiado y revelado, es que la mayoría de las personas no tienen sus prioridades en orden y de aquellos que la han organizado no viven de acuerdo a lo que ellos mismos organizaron. El Espíritu me ayuda a organizarlas y luego me ayuda a vivir mis prioridades. Wow. Si eso es así, ¿por qué no vemos más oración en las iglesias hoy? Bueno, yo diría que por un lado porque la hemos entendido mal. Pero alguien lo dijo de esta manera: la oración es débil donde la pasión es débil. Si no hay pasión por Dios, yo no voy a tener pasión por hablar con Él. Déjame ilustrarlo de una manera de este mundo, ¿verdad? Mundanal, en el sentido de que es de este mundo. Te enamoras de alguien, tiene 3 meses de amor, está loco con tu novio o novia. ¿Cuántas veces al día tú crees que tú la llamas? Y más ahora con celular, 20 veces, dice alguien. ¿Cuántas veces al día le escribe? Buenos días, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te amo. Porque tienes pasión. Donde no hay pasión, la oración es débil. La vida de oración en cada creyente tiene mucho que ver con la salud espiritual que tú tienes. Y lo mismo de la iglesia de Cristo. Escucha lo que Pablo escribió a los Efesios. Tú sabes que a nosotros nos encanta, a mí me encanta en particular, hablar de la guerra espiritual. Es real. Ahora, la guerra espiritual no es lo que muchas veces se ha entendido hoy, donde estamos reprendiendo un demonio en cada rincón. Porque tú no ves eso ni siquiera en la palabra de Dios. Pero es real, es continua, es intensa, es difícil de pelearla, pero es real. Al final, literalmente, al final de la descripción que Pablo hace de la armadura de Dios y de esa guerra espiritual, que es no es contra carne ni hueso, sino contra poderes y potestades en las regiones celestiales, al final de eso, este es el sello de todo lo que Pablo dijo. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Joel Bickey es un hombre, yo diría que es un puritano del día de hoy. Un hombre muy piadoso, muy humilde, muy manso, muy brillante, muy conocido en sus círculos. Y Joel Bickey dice, la armadura, cada pieza de la armadura de Dios es inservible sin oración. Aludiendo a este versículo. Cada pieza de la armadura de Dios es inservible sin oración. Escucha a Pablo otra vez, con toda oración y súplica. ¿Tú notaste cómo él separa esas dos cosas? Oración y súplica. La súplica es una oración, pero es más intensa que la oración. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? Te voy a decir lo que significa en griego, en todo tiempo. En cada momento de tu día, en cada momento de tu vida, en cada ocasión, literalmente hablando. Y así velen con toda perseverancia. O sea, tiene que perseverar. Pero notaste que dice, oren en el Espíritu. Hermanos, créeme, eso no es el don de hablar en lenguas. No estoy discutiendo ese don ahora, pero ese no es el don de hablar en lenguas. Yo te voy a decir lo que es la oración en el Espíritu. Si lo estudia en la palabra, lo va a descubrir. Es la oración que es congruente con lo que el Espíritu mismo ha inspirado y revelado. Y que se hace para glorificar a Dios en tu vida. Es la oración que procura someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Si hay alguien que pudo, supo, debió haber orado en el Espíritu, fue Cristo. Porque el Espíritu lo ungió en el Jordán justamente para que viviera toda su vida.
De hecho, Cristo nace por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego, Cristo es ungido en el Jordán por el Espíritu Santo. Es empujado, esa es la palabra que Marcos usa, al desierto por el Espíritu para ser tentado. Cuando es tentado, él reprende a Satanás. En ningún momento pensó que esto era una lucha de poder. No lo fue en el jardín del Edén y no lo fue en el desierto y no lo va a hacer nunca. La guerra espiritual no es una lucha de poder. Satanás no tiene poder contra nosotros. Es una lucha por la verdad. Lo fue en el jardín del Edén y lo fue en el desierto. Cada vez que Satanás distorsionó la misma palabra y se la citó a Cristo, Cristo se limitó a citar la palabra inspirada por el Espíritu. Escrito está, escrito está, escrito está. Y le citó el Antiguo Testamento 3 veces. Esa fue la lucha que Cristo libró. Ahora escucha lo que sigue en los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. La presencia manifiesta de Dios en estos creyentes hizo que ellos se unieran de tal manera que había una identidad del uno con el otro. Los sensibilizó a la necesidad del otro, hasta el punto que nadie les dijo que tenían que vender sus propiedades. El Espíritu los movió a vender sus propiedades para llenar necesidades que otros tenían. Hermano, eso no es un reflejo de emocionalismo ni sentimentalismo. No, esto es un mover del Espíritu. Pastor, ¿y cómo eso se dio? Te voy a decir cómo se dio. ¿Y cómo se da? Ellos primero se dieron al Señor. Y una vez tú te das al Señor, es muy fácil dar de ti para otros. Porque cuando te da al Señor, entiende que nada de lo que tú tienes es tuyo, sino del Señor. Entonces es mucho más fácil. A la gente se le dificulta ofrendar o diezmar por una sola razón, porque piensa que ese dinero le pertenece a ellos. No es de ellos. Decimos que del Señor es la tierra y toda su plenitud y todo lo que hay en ella, menos mis finanzas. Ahora, alguien me preguntó, me han hecho la pregunta 2 veces en 2 lugares geográficos distintos. ¿Cuál yo creo que es el mayor problema de la iglesia hoy en día? Yo pudiera citar un montón de cosas. Y a ambos, la respuesta mía sorprendió a ambos grupos. Y yo decía, el individualismo de nuestros días. Porque es el individualismo de nuestros días que impide que la iglesia se mantenga unida. Es el individualismo de nuestros días que exige que lo que yo creo, tú me lo aceptes y me lo legalice. La famosa ideología de género es simplemente porque yo entiendo que yo tengo el derecho de llamarme mujer, aunque sea hombre, y no solamente que tengo el derecho, es que tú debes legalizarme el hecho de que es así, de que hay mujeres que son hombres y hombres que son mujeres. Eso es parte de ese individualismo. Esta iglesia no conoció lo que eso era. Yo necesito estar cerca de mi hermano porque yo necesito saber cuál es su necesidad. No solamente ustedes, yo, Miguel Núñez, como pastor, yo le digo a mi iglesia, todo lo que tú necesitas, yo necesito. Todo. Si tú necesitas oración, yo también. Si tú necesitas un hombro en quien llorar, yo también. Si tú necesitas un Bernabé en tu vida, yo también. Si tú necesitas leer la palabra, yo también. Yo soy una oveja. Yo soy una oveja del buen pastor, igual que tú. Simplemente que me han dado un rol diferente. De manera que la iglesia fue diseñada para funcionar como una comunidad. Una iglesia no es un sermón en una pantalla. Eso es un sermón, un mensaje. Una iglesia es una comunidad donde Cristo, por medio de su Espíritu, mora y se hace manifiesto. La iglesia no fue diseñada para ser vivida sola, o la vida cristiana. Y esos creyentes, en ese espíritu de comunidad, renunciaron a privilegios, a prerrogativas y a posesiones. No había servicio social de iglesias. No había ayuda del gobierno para cuidar a los pobres. No había.
En Estados Unidos, que tienen servicio médico para los pobres, se llama Medicaid, no había. Y entonces, ¿quién los cuidaba a ellos? Se cuidaban entre sí. Tenían un deseo genuino de estar juntos. El texto mismo dice que ellos comían juntos con frecuencia y oraban juntos. No tenían música, pero tenían adoración. Adquirieron un sentido de identidad. Y la necesidad, o necesidades que la iglesia tenía al principio, los forzó a estar juntos. Eso es uno de los problemas de la iglesia moderna. Estamos demasiado suplidos. De hecho, yo le decía a alguien, uno de los líderes norteamericanos que nos visitó hace un par de años en Punta Cana y me pidió que hablara para ellos. Y en una conversación que tuvimos luego en el almuerzo, yo le decía, ¿tú sabes lo triste de la iglesia en el norte? Yo le llamo nuestra hermana del norte. De la misma manera que Dios llamó al reino del norte en Israel, tu hermana del norte, yo llamo a la iglesia norteamericana mi hermana del norte. ¿Sabes cuál es la triste de mi hermana del norte? Que está bien organizada y bien suplida y se está muriendo. Y él me decía, eso es verdad, pero me duele. Hermano, esta iglesia, el mismo espíritu que los llenó, fue el mismo espíritu que los llevó a identificarse uno con otro y a cuidarse uno del otro. Ese es el espíritu de la unidad. Escucha lo que Pablo le escribió a los Filipenses 1:27. Nos llamó a luchar juntos por el evangelio. Juntos. No a defender el evangelio individualmente, que yo voy a una palestra y tengo un debate y defiendo el evangelio. No. Juntos por el evangelio, porque mientras yo puedo estar debatiendo, tú necesitas estar orando por mí. Por discernimiento, por sabiduría, por palabras que puedan poder mover al otro. Que luchemos juntos. La palabra luchar en ese texto de Filipenses 1:29, 27 es sunafleo. Escucha lo que significa. Pelear o contender juntos. Hombro a hombro, lado a lado, como en un equipo de atlético, donde los atletas de un equipo pelean juntos para ganar el juego. O en una batalla donde los soldados pelean juntos, hombro a hombro, para ganar la batalla. Cuando la iglesia moderna se divide, lo cual es muy común, es presa fácil del enemigo. Pelear dividido es como pelear con una mano atada. ¿Tú te imaginas? Una mano atada y con que voy a dar golpes. Eso es como más o menos luciría una iglesia dividida. Esta gente estaban unánimes. Yo estoy enfatizando mucho esto de que estaban unánimes, que eran de un solo corazón, de una misma mente, porque me viene a la mente una historia que yo viví. Recién llegado a Santo Domingo, la denominación en la que nosotros estábamos afiliados en ese momento, que no lo estamos ahora, me invitó a ir a la isla de Barbados con 100 y pico de misioneros, a huir de una nueva visión para hacer crecer la iglesia. Y todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo oí a un experto en cosmovisión hablándome del poder que tiene el conocer la cosmovisión de una población, lo cual tiene su valor, no voy a decir que no. De hecho, me regalaron un librito que se llama El poder del pensamiento positivo. Y quien me llevó fue un misionero que estaba al lado mío. Y la estrategia, escucha cuál era la estrategia. Usando este texto que yo te leí, que nosotros no debiéramos tener iglesias grandes porque lo que le dio el triunfo a la iglesia primitiva fue la iglesia de los hogares. Y yo le decía al misionero que estaba al lado mío, pero nosotros leemos la misma Biblia. Porque ellos se reunían en los hogares, pero eso no fue lo que le dio el triunfo. Yo te voy a decir lo que le dio el triunfo. La llenura del Espíritu, estaban unidos, era de un solo corazón, era de una misma alma. Se cuidaban unos a otros, vendían sus cosas para cuidar las necesidades del otro. Oraban, estaban dedicados a la oración. Y yo le dije a este misionero, voy a levantar mi mano. ¿Y sabes lo que me dijo? Shut up, cállate. Y yo le dije, esta gente piensa que esa visión va a triunfar cuando pasamos 8 horas al día hablando de esto, oyendo de esto, y tenemos 5 minutos al día de oración. ¿En serio? Esa es la iglesia moderna, llena de estrategia, pero carente del Espíritu y frecuentemente dividida. Escucha lo que Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4 con relación a la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz.
hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Tú notaste lo que Pablo dice? Que nos esforcemos en guardar la unidad del espíritu. Dios me unió a ti, hermano, dentro o bajo la sombrilla de la familia de Dios por medio del espíritu. Pablo me dice, no rompas eso. A mí me impresiona que Cristo, horas antes de ir a la cruz, está en el aposento alto con sus discípulos, está teniendo una conversación intertrinitaria. Dios Hijo está hablando con Dios Padre y los discípulos estaban ahí oyendo. Para mí, Juan 17 es mi capítulo preferido. Y la razón por la que lo es, aparte de su contenido, es que a mí me dieron el privilegio de escuchar una conversación entre las personas de la Trinidad. Yo no sé cuánto yo daría por haber estado ahí. Bueno, ¿y por qué yo menciono todo eso? En esa conversación, horas antes, tú pensarías que Cristo le hablaría al Padre las cosas más pesadas de la vida cristiana para la iglesia en ese momento y para los próximos 2000 o 3000 años. ¿Y tú sabes de qué le habló? 3 veces. De la única cosa que le mencionó 3 veces. Padre, yo te oro que ellos sean uno como tú y yo somos uno. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 3 veces. ¿En serio? ¿Ya me lo dijiste una vez? Tengo que decirlo otra vez, porque estos discípulos que están aquí oyendo tienen que entender que eso va a ser lo más difícil que ellos van a tener. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, míralo aquí en Efesios 4, 2 y 4. Requiere humildad, mansedumbre, paciencia y tenemos que soportarnos unos a otros. Pastor, pero que hay gente que es muy difícil en cada congregación. Yo sé. Fueron puestos ahí a propósito. Para nosotros los pastores también. ¿Sabe por qué? ¿Cómo yo voy a aprender a amar incondicionalmente si todo el mundo es un pan de Dios, como dicen por ahí? ¿Cómo yo voy a aprender a amar incondicionalmente si todo el mundo me complace? Si todo el mundo piensa como yo? Si nadie me da problema. Yo aprendo a amar incondicionalmente con personas así que Dios trae a mi camino. ¿O tú piensas que todos nosotros hemos sido fácil para Cristo? La estrategia de Dios siempre ha sido unir a su pueblo. ¿Y sabe cómo Dios une a su pueblo? Con su pueblo. ¿Tú sabes cómo Satanás divide al pueblo de Dios? Con su pueblo. Qué cosa, ¿eh? Dios une a su pueblo con su pueblo. Satanás divide al pueblo de Dios con su pueblo. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermano, tu enemigo no es la iglesia al lado que la acaban de inaugurar y que está atrayendo a muchas personas. Si es una iglesia verdadera, ya no es tu enemigo, es tu aliado en el reino. Tu enemigo tampoco es el hermano, asumiendo que es un hermano que está en tu iglesia, que tiene un temperamento difícil. No, él es tu hermano. Cristo derramó sangre por él. Una de las razones que a mí más me ayuda a querer introducirme en la vida de personas difíciles es cuando yo entiendo, por diferentes razones, que esto es un hermano o una hermana. Y el hecho de pensar que Cristo derramó sangre por esa persona es razón más que suficiente para que yo quiera acercarme a esa persona. Porque no puede ser que Cristo derrame su sangre y yo no quiera ni siquiera relacionarme con la persona. ¡Wow! Tampoco mi enemigo es el hermano que piensa diferente que yo en mi iglesia o en otra iglesia, para nada. Nosotros tenemos un archienemigo y es Satanás. Pero él no quiere que tú lo sepas, ni yo tampoco. Porque él anda como león rugiente buscando a quien morder. Eso no es lo que el texto dice. ¿Buscando a quién? Devorar, hacerte trizas, pedazos, destruirte. Esa palabra no está ahí capciosamente como... No, el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra verbalmente, palabra por palabra, pudo haber puesto, él anda como león rugiente buscando a quien morder. Eso no es lo que él quiere. Él quiere destruirte, literalmente hablando. Pero antes de destruirte, tiene que distraerte. Dios quiere que te enfoques en la cruz,
y que viva tu vida centrado en la cruz y pelee tus batallas centrado en la cruz. El enemigo quiere que tú te involucres en asuntos mundanos. Dios te dice, pon tu mente en las cosas de arriba. Olvídate de este mundo, este no es tu mundo. Tu ciudadanía no está aquí, pon tu mente en las cosas de arriba. Nuestro enemigo quiere aprovecharse de nuestras inclinaciones egoístas. No sé si tú lo has pensado, hermano. El ser humano, eso incluye al pastor que está hablando, por naturaleza es egoísta. Tú tienes que pelear en contra de tu egoísmo, literalmente hablando. Todo lo medimos por cómo me afecta, cómo me molesta, cómo yo estoy de acuerdo, cómo yo estoy en desacuerdo, cómo me hiere, cómo me ofende, literalmente hablando. De manera que esta gente llegó a estar tan unida. Escucha lo que dice, que que estaban unánimes. La palabra unánimes ahí implica de la misma pasión. El Espíritu los unió con una misma pasión. ¿Cuál pasión? La causa de Cristo. Además, el texto dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando te pones a buscar qué es lo que implica sencillez de corazón, son personas humildes, mansas, no complicadas. Tú sabes que hay personas complicadas, ¿verdad? Perdonadoras y que piden perdón fácilmente, accesibles, con corazón de siervo. El problema número uno nuestro frecuentemente es, número uno, el egoísmo. Número dos, que va de la mano, es nuestro orgullo. Hermano, yo no estoy diciendo eso porque lo leí en un libro, porque lo leo aquí. Te estoy diciendo porque cuando yo terminé mi escuela de medicina, no había una persona más orgullosa que Miguel Núñez. Yo sé cómo luce, yo sé cómo huele, yo sé cómo piensa y yo sé lo que hace. Pero Cristo nos dejó un modelo, Él, y nos dice, sé manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Tú recuerdas cómo termina el texto? Porque la mayoría de las personas hasta ahí que se quedan. Y encontrarás paz para tu alma. ¿Sabes lo que implica? Que mucho de mi falta de paz en mi vida es que no soy manso ni humilde. Porque es el orgullo que se ofende, se hiere, le vuelve, no por lo que me hizo ayer, mira lo que me dijo antes de ayer. Hace 3 años me dijo cosas así. Dios bendijo a la iglesia y ellos participaban del pan frecuentemente, una referencia probablemente a la cena del Señor. Pero los tiempos de comunión, de cena del Señor, se prestan para adorar a Dios. El texto del versículo 47 dice que ellos estaban juntos y se reunían y estaban alabando a Dios continuamente. Su vida era como una vida de alabanza. Déjame hacer como un paréntesis aquí para decir algo que le he dicho a nuestra iglesia. Yo hice un compromiso al principio que planteé a la iglesia. Nunca le voy a decir nada a ninguna iglesia que yo no se lo haya dicho a mi iglesia, porque yo no tengo ningún derecho de decirlo. Es como que antes de tú arreglar tu casa, tú vas a ir donde el vecino a decirle que arregle la suya. Entonces déjame decirte lo que yo le he dicho a la Ivy innumerables veces. Hermanos, no cantes sin adorar. Así mismo. No cantes sin adorar. Cuando yo estoy cantando, yo le presto atención a cada palabra de lo que estoy cantando. Número 2, la música no es un puente para pasar de una porción del servicio a otra porción del servicio. Nosotros no usamos la adoración, nosotros adoramos. Y eso es importante. Nosotros no usamos canciones, nosotros adoramos. Y evitemos. Yo me lo digo a mí mismo, créeme, todo lo que te estoy diciendo yo me lo estoy aplicando a mí primero. Evitamos convertir la adoración de nuestro Dios en una rutina. A veces yo he estado en conversaciones de iglesia y entre otros le dicen al pastor, y entonces, ¿qué hacemos en todo esto? Bueno, cantamos un corito ahí para que sirva de puente. Ay, no, espérate, no. Es que yo no estoy haciendo una velada en la sociedad. Yo estoy en medio de la presencia de nuestro Dios, con el pueblo de Dios, para la gloria de Dios, para deleite de nuestro Dios. Y yo necesito adorar.
En quinto lugar, escucha lo que el texto dice. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nos gusta la segunda parte. Maravillas, señales y prodigios. Se me olvida la primera parte. Sobrevino temor a toda persona. Escucha lo que implica este temor. No es un temor reverente. Es un temor cuando tú experimentas la presencia manifiesta de Dios. Tú estás en presencia de algo que tú no puedes ver, pero tú permíteme usar la palabra, tú lo sientes. Hay algo que tú sabes que es distinto. Y lo que eso hace es que inmediatamente te da un sentido de quién Dios es y quién tú no eres. O de quién Dios es y lo poco que tú eres. Es exactamente lo que Isaías sintió cuando Dios le abrió los ojos, le permitió ver una visión de la adoración en el templo, los serafines cantando de manera antifonal, santo, 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 y él contempló al Dios alto y sublime, sentado en su trono, las olas de sus olas llenaban el templo, y de repente, tú sabes lo que le pasó a Isaías, ¿verdad? Cayó al piso y se sintió deshecho. Isaías inmediatamente entendió quién Dios es y quién él era. Y cuando se refirió a sí mismo, ¿sabe lo que él dijo? Yo soy un hombre de labios pecadores. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros. En otras palabras, el hombre más recto en todo Israel se hizo parte del mismo pueblo. Yo no soy diferente a ellos, Dios. Ellos tienen labios impuros y yo también. E Isaías se sintió, el texto en español ha sido traducido de diferente manera. En el original dice desintegrado. Es como si tú tuvieras un bolsillo, entrara la mano y lo sacara con lo de adentro para afuera. Es como Isaías se sintió. Es como si me hubieran abierto en dos. ¿Y qué fue lo que experimenté? La presencia manifiesta de Dios. Eso llenó a la iglesia de temor. Wow. Hermanos, ese sentido de reverencia tiene que ser recuperado en nuestras iglesias. La razón, y no critico a nadie que lo haga diferente, la razón por la que yo uso saco y corbata para predicar no es porque yo creo que es más santo hacer eso. De hecho, he predicado en ocasiones, en otros lugares, en otro contexto, en camisa. O sea que eso no es que yo me creo más santo. Es un recordatorio visible de que este púlpito no es simplemente un pedazo de madera. Y tampoco lo que yo hago aquí no es simplemente dar un mensaje. El púlpito, el pedazo de madera y lo que yo hago aquí representan a un Dios que está en los cielos. Y yo necesito recordatorios visibles de quién Él es y de quién nosotros no somos. Y a mí me ayuda entonces a recuérdate delante de quién tú estás. Tú estás delante de un Dios que es santo, santo, santo. Es un Dios eterno, soberano, sabio sin medida, omnipotente. O del Cordero Inmolado, lo cantamos. Él es el Cordero Inmolado. ¿Tú sabes lo impresionante de eso? Cuando yo cantaba el del Cordero Inmolado, es que el libro de Apocalipsis, que también se citó, alguien leyó una porción del libro de Apocalipsis, dice que Él es el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. 13:8. ¿Sí sabes lo que implica? Adán y Eva no habían caído y Dios sabía que iban a caer. E hizo provisión, la Trinidad hizo provisión. Cuando esto ocurra, hijo, tú sabes que a ti te toca. Y Cristo se ofreció voluntariamente. Yo estaba en la mente de Dios y todavía Dios no había creado el universo. Eso es lo que dice Efesios 1, eso es lo que dice Romanos 8, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. A aquellos que de antemano conoció, a eso predestinó, y a lo que predestinó, a esos llamó, a lo que llamó, glorificó, a lo que glorificó, a los que llamó, justificó, a lo que justificó, glorificó. Antes de la fundación del mundo. Wow. ¿Tú sabes qué le pasó a esta iglesia? Algo que debe pasar a la iglesia hoy. Sus vidas perdieron el sentido de lo ordinario. Y sus reuniones corporativas también.
todo comenzó a tener un sentido trascendente. Número 6, el texto que leímos dice que estaban alabando a Dios. Esto me impresiona. Y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, lo que iban siendo salvos. Los creyentes salieron y encontraban favor con el pueblo. ¿Quién hizo eso? El Espíritu de Dios que los llenó. Es el Espíritu de Dios que se movió entre personas sin conversa del pueblo y ellos hallaron favor con el pueblo. Al hallar favor con el pueblo y ellos salieron a hacer actividades evangelísticas, claro que su evangelismo fue altamente efectivo. ¿Qué tan efectivo? Bueno, oye, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Todos los días se convertía gente. Pero tú oíste quién lo hacía. El Señor los añadía. En otras palabras, el pastor Tomás Martínez va a estar predicando el domingo que viene. Yo quiero que José Rodríguez sea salvo ese día. Él se mueve en su corazón, él viene a la iglesia, le abre el entendimiento, entiende el mensaje, él recibe salvación. Dios hizo eso. Nosotros sabemos por la historia, incluso por el mismo Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva enfrentó oposición. Pero ¿sabes qué? No en esos primeros momentos. Ellos encontraron favor con el pueblo. Cuando la iglesia era débil, cuando estaba creciendo, halló favor con todo el pueblo. Y entonces sus actividades evangelísticas eran altamente efectivas. Como la iglesia primitiva entendió, pues déjame decirlo de otra manera, para la iglesia primitiva lo que era importante para Dios era importante para ellos. Y como la salvación de los incrédulos ha sido siempre importante para Dios, eso también era importante para ellos. Tú lees el libro de los Hechos y dice ahí en el capítulo 2 que habían 3,000 nuevos creyentes. Tú te mueves una o dos páginas más y dice que la iglesia tenía 5,000 hombres. No estaban contadas las mujeres, que usualmente son más, ni estaban contando los niños. 5,000 hombres. ¡Wow! ¿Y quién estaba haciendo eso? Dios. Nosotros necesitamos más fervor evangelístico. Y tendríamos más fervor evangelístico si entendiéramos lo que Pablo entendió. Escucha lo que Pablo escribió en 2 Corintios 5:14. Dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. Algunas traducciones dicen nos impulsa. Me encanta la Nueva Biblia de las Américas, nos controla. En el original la expresión significa ser pegado contra la espada de la pared y no dejarme ninguna otra opción. Eso es lo que Pablo está diciendo. El amor de Cristo, no mi amor por Cristo, no. Mi entendimiento de lo que Cristo hizo, de la manera que me amó, me ha impactado tan enormemente que me ha dejado sin opción que no sea servirle. Wow. Por consiguiente, Pablo dice ahí a los Corintios, él dice, persuadimos a los hombres de que hay un juicio y que ellos necesitan estar preparados para el juicio. Hermanos, una vez más, nosotros necesitamos recordar que la salvación es del Señor. Nosotros somos meros instrumentos, más nada. Él atrae a los incrédulos, Él abre el entendimiento de los incrédulos, Él hace efectiva su palabra cuando son expuestos al Evangelio. Pero Él es quien abre los ojos de los ciegos, no hay otra manera. Él es quien rompe las cadenas para dejar libre mi voluntad. Él es quien da luz a los que están en la oscuridad. Él es quien adoptó personas como hijos. Él es quien da vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Hermano, la salvación es del Señor, de la A a la Z, de principio a fin. Mi rol es secundario. Yo soy un micrófono en las manos de Dios. Y mucho es. Mucho es. Es un privilegio ser usado por Dios. Pero todo privilegio conlleva responsabilidades. Y yo tengo que recordar que yo tengo una enorme responsabilidad. Hermanos, antes de terminar, yo quisiera dejarlo, porque estoy consciente que estamos celebrando 40 años.
Y porque estamos celebrando 40 años, yo quisiera que los próximos 40 años estuvieran llenos de todas estas cosas para la IBI, para esta iglesia y para todas las iglesias de Cristo, de verdad. Pero déjame dejarte con algunas palabras finales de exhortación, que son como 1, 2, 3, son como bullets. Hermano, número 1, camina con Dios. Ser salvo y caminar con Dios no es la misma cosa, nunca lo ha sido. Déjame ver si te lo puedo ilustrar. Te va al libro de Génesis y se comienza a hablar de los descendientes de Adán. Primera generación, fulano de tal, vivió tantos años y murió. Segunda generación, vivió tantos años y murió. Tercera, murió tantos años y murió. Cuarta, murió tantos años y murió. Quinta, murió tantos años y murió. Sexta, murió tantos años y murió. Séptima generación, Enoc. Vivió 65 años y tuvo un hijo de nombre Matusalén, muy famoso. Luego, y Enoc caminó con Dios por 300 años y Dios se lo llevó. Ni siquiera vio la muerte. Yo creo que él estaba en ese grupo de personas que Hebreos 11 menciona que no son dignos, que el mundo no es digno de ellos. Y se lo llevó. Camina con Dios, hermano. Eso es otra cosa. Eso es una vivencia continua, dependiendo del Espíritu, lleno de su palabra. Cultiva una vida de oración. Hermanos, no hay cosas grandes para Dios. Y tú no tienes la sabiduría para resolver las cosas más pequeñas de tu vida. Que eso es lo increíble, que yo creo, como que yo como médico, no, pero yo sé tratar infecciones. No, yo necesito sabiduría para hacer ese diagnóstico. Yo necesito discernimiento. Además, yo necesito ser un testigo de su gloria delante de mis pacientes. Yo tengo que orar. Número 3, confía en Él independientemente de las circunstancias y las evidencias. No tome las cosas en tus manos, no tome las riendas en tus manos. No haga como Sara, que Dios le hizo una promesa y a los 12 años de la promesa, como no había llegado la promesa, ella le dijo a Abraham, que tomara a su criada. Imagínate, Abraham, hombre, al fin le dijo, bueno, mi esposo me dio permiso, esto tiene que ser de Dios. ¡Qué bendición! ¿Y sabes qué? Nació Ismael y todavía nosotros estamos en el Medio Oriente peleando un conflicto que tiene que ver con la mala decisión, con la mala propuesta de Sara y el mal liderazgo de Abraham, porque él pudo haberla parado y no lo hizo. Pastor, que 12 años, imagínense. No, tampoco el hijo de la promesa no vino ni al 13, ni al 14, ni al 15, ni al 18, ni al 20. 25 años después llegó la promesa. ¿Sabes qué? Lo que Dios promete, Dios cumple. Amén. Dios nunca ha faltado a una sola de sus promesas. Yo tengo que saber esperar. Mi calendario no determina la velocidad a la que Dios se mueve. Dios es un ser que vive fuera del tiempo y del espacio. Aprende a esperar. Y yo también. Número 4, no te duermas en tus logros del día de ayer. Hasta un pelotero famoso de Estados Unidos, Babe Ruth, famoso jonronero de los años no sé cuántos, pero decía, la victoria de ayer no garantiza la victoria de hoy. La victoria del juego de pelota de ayer no garantiza la victoria del juego hoy. Número 5, para usar una frase que leí de alguien, ponte de pie. El tiempo para el descanso pasó. Contiende, agoniza, haz tu mayor esfuerzo. Estos no son tiempos para dormirnos sobre nuestros lares, son tiempos difíciles, hermanos, para todo el mundo. Número 6, confía en sus promesas. Van a llegar. Tenemos que ser como los creyentes del Antiguo Testamento. Tú has leído el libro de Hebreos, capítulo 11. Que ellos vieron las promesas y las saludaron desde lejos sin haber recibido una sola de ellos. Una sola. Pero la creyeron. ¿Y cuándo era que iba a llegar? Cuando entremos en gloria. Está bien. Ese es el tiempo de Dios y si es el tiempo de Dios, es el tiempo para recibirla. Y número 7, recuerda. Filipenses 1:29. A nosotros se nos ha concedido no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. ¿Cómo fue, pastor? Sufrir por Cristo es un privilegio. Déjame recitártelo de memoria.
a nosotros se nos ha concedido el privilegio no solamente de creer en Él, sino de sufrir por Él. El apóstol Pablo estaba diciendo que él quería con nos participar de los padecimientos de Cristo. Pablo, pero tú eres masoquista. No, es que cuando yo participar de los padecimientos de Cristo implica que yo voy a experimentar la suficiencia de Cristo de una manera que no la puedo experimentar a menos que yo esté en medio del dolor. Y yo quiero experimentar eso. Hay cosas de Dios que no la vas a conocer a menos que esté en dolor, en dificultad. Todo el mundo que está en dificultad, que realmente ha conocido a Dios y ha experimentado la suficiencia de Dios, puede testificar de eso. Mis mayores crecimientos en la vida cristiana no se dieron en la playa, se dieron en el desierto, en medio de lágrimas, en medio de dolor. Yo recuerdo una sola noche, con esto ya cierro. Yo no sabía qué más hacer. Pasé toda la noche orando y leyendo salmos. Y dije, Señor, no sé qué más hacer, pero hay algo que yo sé hacer. Es orar y leer tu palabra toda la noche. Y al otro día ni cansado estaba. Eso produjo uno de mis mayores crecimientos. Que esta iglesia siga siendo un faro de luz en medio de la oscuridad. Pero si esta iglesia va a ser un faro de luz en medio de la oscuridad, quiere decir que cada creyente se va a convertir en una vela y que vamos a arder juntos para Dios. Y ardiendo juntos para Dios seremos un gran faro de luz para aquellos que están en perdición y en oscuridad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias porque tú has puesto tu espíritu como entrenador, no desde afuera, desde adentro. Gracias porque tú no me mandas a obedecer simplemente y me dejas. No, tú pones en mí el querer y el hacer. Y pusiste poder infinito para que pueda obedecer aquello que tú pones en mí como un querer. Gracias porque me lo has dado todo y me has pedido poco. Por lo mucho que Cristo dio cuando fue adelante e hizo por nosotros. Bendice esta iglesia, bendice a sus pastores, bendice al pastor Tomás, bendice su matrimonio junto a Yanina, bendice su descendencia también y la descendencia de cada uno de los hijos de esta iglesia, para tu gloria. Hemos orado y predicado en tu nombre y para tu propia gloria, Dios. Amén, amén.